El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estamos comenzando ahora una nueva serie. Lleva por título La voz de Dios. Se nos ha enseñado o aprendimos que oír la voz de Dios es como se oye la voz de un ser humano audiblemente. Porque hay gente que ha usado ese recurso mal. Por eso es necesario que usted entienda esto hoy. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. La palabra desierto significa probatorio o prueba. En la Biblia eso significa la palabra desierto. Prueba, probatorio, es decir, un lugar donde somos probados aquí en la tierra. Eso significa desierto. Entonces, cuando un cristiano dice, estoy pasando por mi desierto, lo que está diciendo es, estoy siendo probado aquí en la tierra. Estoy pasando por dificultades aquí en la tierra. Ahora, somos probados aquí en la tierra. ¿Y el desierto de qué está cubierto? De tierra. ¿Y nosotros qué somos? Polvo, tierra. Muy bien. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, siempre seremos probados y llevados al desierto, es decir, al lugar de prueba. Usted sabe que el mundo dice, uy, cuando una persona es muy ingenua, le dicen, uy, a usted le falta calle. Pero nosotros decimos, a usted le falta desierto. Jesús fue probado ¿en dónde? ¿Sí ve? En el desierto. Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Mire esto, Deuteronomio 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Para qué más? Para saber lo que había en tu corazón. ¿Para qué más? A saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, tiene que entenderlo. Todos necesitamos pasar por nuestro desierto. Porque en el desierto, si logramos salir de él, allí se queda el orgullo. Allí se queda la soberbia. Allí se queda la altivez. Allí se queda el pecado. Allí se queda en el desierto. Lo interesante que a mí me llama la atención en este texto es que Dios aquí está diciendo, te acordarás de todo el camino. Es decir, que cuando tú y yo salgamos del desierto, nos vamos a acordar de dónde nos sacó. Dígame amén a eso. Porque esa es la única manera de tener nuestro ego controlado. Es la única manera que usted se acuerde de dónde te sacó el Señor. ¿De quién te libró el Señor? Pastor, y me iba a casar. Gracias a Dios ya no. Y el Señor te quitó ese monstruo que tenías al lado. ¿Es en serio? Te liberó el Señor. Gracias a Dios. Wow. Porque aquí el texto está siendo, yo creo que muy crudo, ¿no? Muy sincero, ¿no?
El Señor nos lleva al desierto, ¿para qué? Lo dice ahí, lo primero, afligirnos. Afligirte es una derivación de flagelar. ¿Y qué es flagelar? Azotar tu cuerpo. Wow. El texto dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Será que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Sí, lo que no sabemos somos nosotros. Obvio, la palabra dice en Jeremías que el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y luego dice, es perverso, es malo. El único que no lo conocemos somos nosotros. A Isaías le pasó. Cuando usted lee el libro de Isaías, el capítulo 1, usted encuentra que Isaías se creía el más santo de los más santos. Se creía el mejor de todos los profetas. Isaías decía, como yo, papá, soy el siervo de Dios. Y cuando Dios le dijo, ¿usted está muy seguro? Sí. Y Dios le abre el trono, ¡ran! Y se lo muestra. Venga, mire. ¿Sabe qué dice Isaías? ¡Oh! Soy de labios inmundos. La Biblia no lo puntualiza, pero ese texto nos deja como que una luz de que el hombre como que de vez en cuando se decía sus groseritas. Que era como que mal hablado de vez en cuando le volteaban el apellido, como que, ¿no? ¿Y qué pasó? Vino un ángel con unas tenazas, tomó carbón encendido del altar, se lo puso en la boca y le dijo, eres limpio. Y era el profeta. ¿Cómo la ves? Y dice Jeremías, nadie conoce el corazón, solo Dios. Entonces, no es para que Dios sepa qué hay en tu corazón, porque Él lo sabe. Es para que nosotros veamos, así no. Uy, qué terrible soy. Uy, no, yo no sabía que era capaz de decir eso, ni de pensar eso, ni de hacer eso. Uy, qué tremendo. Porque la palabra justicia, ¿qué significa en la Biblia? Todos los mandamientos, según el Salmo 119, 172. Entonces, si la palabra justicia significa todos los mandamientos, ¿qué significa la palabra injusticia? Lo contrario, que no van los mandamientos, no cumple los mandamientos, no guarda los mandamientos. Entonces, cuando un hombre vive su vida en injusticia, es porque no guarda la palabra, los mandamientos. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo destruye. ¡Wow! El mensaje principal de Jesús fue anunciar el reino de los cielos. Ese fue el mensaje principal. No, que es que el mensaje de Jesús fue X, Y, Z. No se meta mentiras. El mensaje principal de Jesús en los evangelios fue anunciar el reino de los cielos. Es decir, que el reino del Señor de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2 al 3. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, pónganse a cuentas, enderecen su camino. Está como que muy chueco su camino. No, que yo soy cristiano, pero a veces no. Enderezca su camino. Ahora, aquí hay un detalle importante en este verso. ¿Dónde clama la voz de Dios? ¿Ve? En el desierto. Vamos a ver si está preparado para lo que le voy a enseñar. Porque esto le va a volar la cabeza. La voz de Dios clama en el desierto. Es decir, le habla a los que están en la tierra siendo probados.
Es decir, que la voz de Dios sirve para preparar el camino del Señor. Es lo que está diciendo el texto. ¿Y qué hace? Lo endereza. Todos necesitamos la voz para poder andar en el camino que es Cristo. De lo contrario, nadie puede venir al Padre. Nadie. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? De todo lo que dice el Señor aquí, hay una palabra que a mí me llama la atención. Moisés le pregunta al Padre: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Para poder decírselo a tu pueblo. Y Dios le dice: yo soy. ¿Y ahora qué está diciendo el Señor aquí? Yo soy. ¡Wow! Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Hoy en día, hablar de la voz de Dios es algo extraño en algunas iglesias, porque no se enseña. Incluso algunas hasta participan de carnavales en su país. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo he visto iglesias en otro país que participan con carrozas en los carnavales de su país. Yo lo he visto. A mí nadie me puede decir eso es mentira. Yo los he visto. ¿Y sabe cuál es la excusa? Señalan que Dios les dijo que lo hicieran. No. ¿Eso qué significa? Eso es una clara señal que dejaron de oír la voz de Dios y se apartaron del camino. Porque mire, si algo aborrece el Padre es el pecado. ¿Sabe qué significa la palabra carnaval? Carne para Baal, sacrificio para Baal, pecado para Baal. Haga las cuentas, después de un carnaval, cuente 9 meses. ¿Sí lo entendió? Y más de uno va a ser papá. Y más de una va a ser mamá. ¿Por qué? Porque en los carnavales no hay libertad, hay libertinaje. Wow. La pregunta es, entonces, ¿estas iglesias en qué momento perdieron el camino? ¿En qué momento dejaron de escuchar? ¿En qué momento su corazón se enfrió? Hay otros pastores reuniéndose con representantes de otras doctrinas. ¿Y sabe usted que eso es bíblico? En los últimos tiempos eso va a suceder. Por eso la palabra habla del falso profeta, del anticristo. Por eso la palabra habla, se levantará un falso profeta que va a unificar las religiones y creencias. Eso se llama ecumenismo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Wow. Daniel 9 al 10. Mire lo que dice. Mire esto es una joya. Dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Entonces aquí están diciendo: mire, hermano, por no obedecer la voz de Dios, nos extraviamos. Algunas iglesias han dejado de oír la voz de Dios, es decir, de recibir la revelación y de andar en la ley, es decir, en la Biblia. La voz de Dios es la que nos lleva a andar en sus mandamientos, por ende, en su camino.
Entonces, al no obedecerla, traspasamos. La palabra traspasamos significa desobedecemos. Traspasamos toda la ley. Versículo 11. El mismo Daniel 9, pero mire ahora el versículo 11. Y todo Israel, mire, es que no hubo ni uno no se salvó ni uno. Por lo menos decir, uno nada. Todo Israel traspasó. Es decir, desobedeció la ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué? La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Es tan serio que por causa de no oír su voz y no obedecer su ley, Dios envía maldición. Wow. Versículo 14, mírenlo. Estamos en el capítulo 9 de Daniel, versículo 14. Dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Es decir, Dios miró, fue y buscó. ¿Dónde es que está el mal? Listo. Tomen para ustedes. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Por eso, mis amados, una vez más les digo esto, y espero lo entiendas por una vez y para siempre. A veces usted me cuenta cosas de sus problemas y yo no actúo inmediatamente. Y usted puede pensar que yo no le presté atención, que yo no le oí, que usted no me interesa, que usted no me importa. ¿Sabe por qué? A veces actúo inmediatamente y a veces me demoro. Porque yo aprendí algo. Yo le tengo mucho temor y temblor de desobedecer una orden del Padre. Sí, pero al pastor le dije que mire que estábamos todos aquí enfermos y que nos estamos muriendo y mire, no viene. Porque Dios me dice, no lo hagas. ¿Sabe qué me dijo una vez? Pastor, nos estamos muriendo todos, ayúdenos por favor, venga, listo, gracias. Gracias por la información. Venga, no me aparecí. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo, déjamelo a mí. ¿Y sabe qué me pasa si yo me meto? Lo mismo, el mismo trato que Dios está haciéndoles, va para mí. Ya me ha pasado a mis hermanos. Pero yo me quedo quieto. Entonces, si a usted le llega a pasar eso, no es que no me intereses. Es que yo antes de ganarme un cariño suyo, prefiero obedecer al Señor. Y el pastor no me quiso, me voy. No puedo hacer nada. Yo prefiero obedecer al Señor. A veces me dice, no les diga nada. Y me quedo callado. Me escriben, ran. Yo leo, me dice, no les responda. Me quedo callado. Pero el pastor no me dijo nada, me ignoró. No te ignoré. Nunca ignoro a nadie. Pero sí prefiero no ignorar la voz de Dios. También es importante que lo sepas. Va a llegar un momento donde usted me diga, pastor, ore por mí. Y yo te voy a decir, ora tú. Y eso, si usted lo entiende bien, eso es un halago para usted mismo. No porque no quiera orar, sino porque el Señor me dice, déjelo que lo haga. Entonces tú debes entender
estas cosas que le estoy diciendo. ¿Y qué dice aquí el texto? Jehová veló sobre el mal. Es decir, fue a buscar el mal más malo y lo trajo. Oiga, porque no obedecieron la voz del Señor. Como a veces yo te voy a decir, pastor, me va a contar usted algún sueño que tuvo, alguna situación que vivió, y yo te digo, voy a orar, y luego te digo qué vas a hacer. Es porque en ese momento no tengo ni idea qué quiere hacer el Señor. No me ha mostrado nada. Ah, pastor, es porque no oro esta mañana. No, es que Dios es así. Como va a haber un momento donde usted me cuente, pastor, tuve este sueño, y ahí mismo el Señor da la revelación y le digo, mire, pasa esto, sucede esto. Sí. Entonces tú tienes que entender eso. Por lo menos nosotros aquí no se hace nada. Procuramos no hacer nada que desagrade al Señor. ¿Por qué? Porque no oír la voz de Dios, ¿qué trae? Maldición. No obedecer la voz del Señor trae maldición. Entonces muchos andan por ahí confundidos y en afrenta. La palabra afrenta significa vergüenza. Entonces muchos andan por ahí confundidos, en afrenta, inventando cosas que la voz de Dios no ha pedido. Jeremías 3:25. Mire esto. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. O sea, andamos en confusión y la vergüenza nos cubre. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, oiga, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces, no oír la voz de Dios trae confusión y afrenta, vergüenza. Dios quiere que su pueblo escuche la voz de Dios, pero no como un tema místico. Señor, háblame. ¿Qué quieres que te diga, hijo? No, eso no va a pasar. Señor, me voy a la montaña para oír tu voz. Aquí está tu siervo. Háblame, que tu siervo oye. Y usted esperando que digas, hijo mío amado. No, eso no va a pasar. Eso es hollywoodesco. Eso es una mentira que nos metieron. Dios quiere que su pueblo escuche la voz para andar en su palabra, porque la voz es guía y dirección que nunca confunde. Juan 8:43. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mire, les hago esta pregunta. No se sienta mal, no lo estoy juzgando. Créame, es normal, eso pasa. ¿No le ha sucedido que cuando dicen vamos a orar, le da sueño? ¿No le ha sucedido que cuando viene la prédica le da sueño? Claro, por eso le digo, no se sienta mal, no te estoy juzgando, eso es normal. ¿No le ha pasado que cuando el pastor dice, vamos a leer la palabra, vamos a orar, usted, ¿a qué horas terminará? ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha espiritual para que no oigas la voz de Dios. Porque hay un espíritu que trae pesadez. Porque hay espíritus que operan para que no oigas. ¿Sabe cómo operan? Te ponen a trabajar duro todo el día. Duro. Es el día que vas a ir a culto. Es el día en que tienes más trabajo, te salen más cosas, te despiertas como un bombillo, ¡pin!, a las 5 de la mañana y es domingo. Esas risas me están diciendo que es así.
Entonces cuando es hora de ir a la iglesia, pero no ¿qué será? Está cansado. Porque este espíritu trabajó contigo todo el día, te puso, preciso el domingo decidiste organizar tu casa, preciso el domingo y llegas aquí cansado, rendido llegas. Entonces cuando viene la palabra es un momento de quietud, porque en la alabanza pues usted está ahí, ¿no? Activo, ¿no? Usted está ahí. Pero cuando viene la palabra usted se sienta, se relaja y aparece Morfeo. Y empiezas a llamarme, venga. Y cuando yo voy, entonces, ¿ya para qué? ¿Sí o no? Porque es una lucha espiritual. Para que tú no oigas la palabra. Mire, algunos no entienden la voz de Dios sencillamente porque no pueden escuchar su palabra. Salmo 78:1 dice: escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En ambos textos dice escucha, oye. Pero ¿cómo se puede escuchar si está escrita? ¿Sí o no? ¿Cómo se puede escuchar la palabra de Dios si está escrita? Y si está escrita, ¿no debería leerse? Entonces, ¿por qué dice escucha? Esto implica dos cosas. Implica que la ley, es decir, la Biblia, y el oído, es decir, la voz, esto implica dos cosas, son necesarias para oír su palabra. Segunda de Pedro 1, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y nosotros qué? Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Todo creyente debe oír la voz de Dios, la cual es enviada del cielo, y obedecer su palabra, es decir, la ley y la Biblia. Todos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la Biblia, pero hay una voz desde el cielo que nos quiere hablar. Entonces, cada vez que usted oye la palabra, está oyendo la voz de Dios. Este programa fue presentado por Cadena NBI.